Imagina que estás en un campo de batalla y que a varios kilómetros de tu posición hay una única máquina sobre ruedas que parece un camión militar más entre tantos otros. Nada en su apariencia exterior sugiere lo que está a punto de ocurrir, pero en el instante en que sus 12 tubos de lanzamiento se elevan hacia el cielo y el operador pulsa el botón de disparo desde el interior de la cabina, el mundo que conocías deja de existir. 12 cohetes abandonan sus contenedores uno tras otro en una secuencia que dura menos de un minuto, y cuando esos proyectiles alcanzan su destino, una superficie equivalente a casi 70 hectáreas queda completamente arrasada. 70 hectáreas es un área comparable a la de un pueblo pequeño, borrada del mapa por una sola descarga de una sola máquina operada por tan solo 3 personas. Esto no es ciencia ficción ni una exageración cinematográfica diseñada para impresionar. Estas son las capacidades reales y documentadas de un sistema de armas que Rusia desarrolló a lo largo de décadas de investigación, ensayo y perfeccionamiento constante, y cuyo nombre completo es Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple 9K515, conocido en todo el mundo simplemente como Tornado. Para comprender cómo llegó a existir una máquina capaz de semejante destrucción, es necesario retroceder mucho más allá de los laboratorios y las fábricas del siglo XXI. Hasta una época en la que la Unión Soviética libraba la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad y en la que un arma revolucionaria cambió para siempre las reglas de la artillería. Corría el verano de 1941, y las tropas de la Alemania nazi avanzaban con una velocidad aterradora por el territorio soviético. Las divisiones del Ejército Rojo retrocedían, las ciudades caían una tras otra, y la situación parecía desesperada. Fue en ese contexto de caos y urgencia donde hizo su aparición un arma que los soldados soviéticos bautizaron con un nombre de mujer y que los alemanes aprendieron a temer como pocas cosas en aquella guerra. El lanzacohetes múltiple VM-13, conocido universalmente como Katyusha, entró en combate por primera vez el 14 de julio de 1941 cerca de la ciudad de Orsha, en la actual Bielorrusia. Una batería experimental bajo el mando del capitán Iván Fliorov disparó sus cohetes contra una estación ferroviaria donde se concentraban tropas y material alemán. El efecto fue devastador, no solo por los daños físicos, sino por el impacto psicológico que produjo en las filas enemigas. Los soldados alemanes jamás habían visto ni escuchado nada semejante, porque el sonido que producían aquellos cohetes al surcar el aire era un aullido agudo y prolongado que helaba la sangre. No existía ningún arma convencional capaz de lanzar tal cantidad de explosivos sobre un área tan grande en tan poco tiempo. La artillería tradicional disparaba sus proyectiles uno por uno, con intervalos entre cada disparo, mientras que el Katyusha soltaba toda su carga de 16 cohetes en cuestión de segundos y luego desaparecía antes de que el enemigo pudiera localizar la posición de lanzamiento. Los alemanes comenzaron a llamar a este arma el órgano de Stalin, porque las hileras de tubos de lanzamiento montados sobre el camión recordaban vagamente a los tubos de un órgano musical, aunque la melodía que interpretaban no tenía nada de armoniosa. El éxito del Katyusha no fue solo táctico, sino que marcó el nacimiento de toda una escuela de pensamiento militar que la Unión Soviética desarrollaría durante las siguientes 5 décadas, con una obsesión metódica y sistemática. Los ingenieros soviéticos comprendieron que el principio del lanzamiento múltiple de cohetes ofrecía ventajas que ningún otro sistema de artillería podía igualar. La capacidad de saturar un área enorme con explosivos en segundos, la movilidad de las plataformas de lanzamiento montadas sobre vehículos y la relativa sencillez y bajo coste de fabricación de los cohetes no guiados hacían de esta clase de armamento una herramienta perfecta para la doctrina militar soviética, que siempre priorizó la potencia de fuego masiva y la capacidad de arrasar posiciones enemigas antes de cualquier avance terrestre. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros del complejo militar industrial soviético no se detuvieron ni un momento. A lo largo de las décadas de los años 50 y 60, trabajaron en una nueva generación de sistemas de cohetes múltiples que superara al ya legendario Katyusha en todos los parámetros posibles. El resultado de aquel esfuerzo fue el VM-21 Grad, que traducido del ruso significa granizo, un nombre que describía con precisión poética lo que este sistema era capaz de hacer. El Grad entró en servicio en el ejército soviético en 1963 y representó un salto cualitativo enorme respecto a su antecesor. 40 tubos de lanzamiento de 122 milímetros de calibre, capaces de disparar su carga completa en tan solo 20 segundos y alcanzar blancos a una distancia de hasta 40 kilómetros.
La densidad de fuego que un solo vehículo Grad podía descargar sobre el enemigo era sencillamente aterradora, y cuando se trataba de una batería completa de varios vehículos disparando simultáneamente, el efecto sobre el terreno era comparable al de un bombardeo aéreo de gran escala. Antes de seguir, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esto, así podré ver qué repercusión tiene mi historia, y no os olvidéis de darle a me gusta, me motiva mucho para hacer nuevos vídeos. Pero los ingenieros soviéticos no se conformaron con el Grad. A finales de los años 70 presentaron el BM-27 Uragan, que significa huracán, un sistema de calibre 220 mm con 16 tubos de lanzamiento y un alcance máximo de 35 kilómetros. El Uragan introdujo por primera vez municiones de racimo en el arsenal de los lanzacohetes múltiples soviéticos, lo que multiplicaba exponencialmente el efecto destructivo de cada cohete individual al dispersar decenas de submuniciones sobre el área objetivo. Cada nombre que la industria militar soviética elegía para sus creaciones evocaba fuerzas de la naturaleza imposibles de controlar: granizo, huracán, y lo que venía después completaría esa tradición con un nombre aún más amenazador. A mediados de los años 80, los ingenieros de la empresa científico-productiva estatal Splav, con sede en la ciudad de Tula, al sur de Moscú, culminaron el desarrollo de lo que muchos expertos consideran la obra maestra de la artillería reactiva soviética. El sistema BM-30 Smerch, cuyo nombre significa tornado en ruso, fue adoptado oficialmente por el ejército soviético en 1987, y cuando los analistas militares occidentales obtuvieron los primeros datos sobre sus capacidades, la reacción fue de auténtica alarma. 300 milímetros de calibre, 12 tubos de lanzamiento, un alcance máximo de 70 kilómetros y una capacidad destructiva que superaba ampliamente todo lo que existía hasta ese momento en cualquier ejército del mundo. El Smerch podía lanzar sus 12 cohetes en un tiempo récord, y cada uno de esos proyectiles portaba una carga explosiva capaz de devastar un área considerable. Una batería completa de Smerch disparando al unísono podía convertir kilómetros cuadrados de terreno en un paisaje lunar en cuestión de minutos, sin necesidad de apoyo aéreo ni de ninguna otra arma complementaria. La oficina de diseño Splav había creado antes el Grad y el Uragan, pero con el Smerch alcanzó un nivel de perfección técnica que estableció un nuevo estándar mundial en sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Sin embargo, el mundo no se detuvo en 1987. La Unión Soviética se desintegró apenas 4 años después, y con ella desapareció el enorme aparato de investigación y desarrollo que había alimentado a la industria militar durante décadas. La Federación Rusa heredó el Smerch y lo mantuvo en servicio, pero las guerras del siglo XXI estaban cambiando las reglas del combate a una velocidad vertiginosa. La navegación por satélite dejó de ser un privilegio reservado a los misiles estratégicos intercontinentales y comenzó a estar disponible para sistemas tácticos mucho más pequeños. Las municiones guiadas con precisión demostraron en conflictos como la Guerra del Golfo de 1991 que un solo proyectil certero podía lograr lo que antes requería decenas de disparos convencionales. Y en los campos de batalla modernos, la velocidad para tomar decisiones y la exactitud de los impactos se convirtieron en factores mucho más decisivos que la simple capacidad de arrojar toneladas de explosivos sobre un área general. El Smerch, con toda su potencia devastadora, seguía siendo un arma de área que lanzaba cohetes no guiados por trayectorias balísticas sin posibilidad alguna de corrección durante el vuelo. Para finales del siglo XX eso era aceptable, pero las nuevas realidades del combate exigían un enfoque radicalmente diferente, y los ingenieros de Splav en Tula lo sabían mejor que nadie, porque ellos mismos habían creado el Smerch y conocían tanto sus virtudes como sus limitaciones. Los objetivos que se plantearon los ingenieros de Splav para el nuevo proyecto eran extraordinariamente ambiciosos, y no se limitaban a una simple mejora cosmética del sistema existente. Lo que necesitaban era duplicar como mínimo el alcance de tiro, lograr que cada proyectil pudiera corregir su trayectoria durante el vuelo mediante señales de satélite, automatizar completamente todos los procesos desde la preparación hasta el disparo, y lo más revolucionario de todo, conseguir que cada uno de los 12 cohetes de una salva pudiera volar hacia un objetivo diferente de manera totalmente independiente. Ya no se trataba de cubrir un cuadrado en el mapa con explosivos y esperar que algo importante estuviera dentro de esa zona, sino de golpear con precisión quirúrgica 12 blancos concretos con un solo disparo múltiple. La frontera entre la artillería reactiva clásica y los complejos de misiles tácticos comenzaba a difuminarse, y el nuevo sistema que recibió el índice 9K515 y el nombre Tornado S se situaba exactamente en esa línea divisoria. El desarrollo se prolongó durante años porque no se trataba simplemente de sustituir unos componentes por otros dentro de la estructura ya conocida del Smerch.
Los ingenieros tuvieron que replantear desde cero la propia concepción de lo que un lanzacohetes múltiple podía y debía ser en el siglo XXI. La decisión técnica más determinante de todo el proyecto fue la integración del sistema de navegación global por satélite GLONASS en el circuito de guiado de los cohetes. Rusia había desplegado para entonces su constelación completa de 24 satélites en órbitas circulares a una altitud de 19.400 kilómetros sobre la superficie terrestre, y esa infraestructura espacial ofrecía una oportunidad que los diseñadores de Splav supieron aprovechar con una solución elegante en su simplicidad conceptual. Incorporar en cada cohete un receptor GLONASS relativamente económico, conectado a un piloto automático, permitía que el proyectil corrigiera continuamente su rumbo durante todo el trayecto de vuelo, comparando su posición real con las coordenadas programadas del objetivo. El incremento en precisión que esto proporcionaba era colosal respecto al Smerch original, cuyas municiones volaban ciegas desde el momento en que abandonaban el tubo de lanzamiento hasta el instante del impacto. En el año 2017, el Tornado S fue adoptado oficialmente por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, tras completar un ciclo exhaustivo de pruebas que confirmó cada una de las características prometidas. El alcance máximo de tiro había crecido hasta 120 kilómetros frente a los 70 del Smerch temprano. La precisión se había multiplicado varias veces gracias a la corrección satelital, y el sistema automatizado de control permitía reducir el tiempo de preparación para el disparo a cifras mínimas. La producción en serie se estableció en las fábricas Motovilica de la ciudad de Perm, en los Urales, una de las plantas de defensa más antiguas de toda Rusia cuya historia se remonta al siglo XV, y que durante generaciones se había especializado en la fabricación de sistemas de artillería de todo tipo. Desde aquellas naves industriales a orillas del río Kama comenzaron a salir las máquinas de combate y los vehículos de transporte y recarga de nuevo complejo, rumbo a las unidades de artillería de cohetes del ejército ruso. Pero las especificaciones en papel, por impresionantes que resulten, no significan nada si la máquina que debe ejecutarlas no está a la altura del desafío. El corazón del complejo Tornado S es el vehículo de combate 9A54, y esta máquina no es simplemente una plataforma de lanzamiento montada sobre un chasis con ruedas, sino un sistema autónomo integral capaz de determinar por sí mismo su ubicación exacta, trazar rutas de desplazamiento y apuntar sus tubos de lanzamiento hacia el blanco sin que ningún miembro de la tripulación necesite abandonar la protección de la cabina blindada. La base del vehículo es un tractor todoterreno de 8 ruedas motrices con neumáticos cuyo diámetro permite superar terrenos sin caminos, vadear ríos poco profundos y ascender pendientes pronunciadas que detendrían a la mayoría de los vehículos militares convencionales. Con una masa total de casi 44 toneladas, esta máquina alcanza los 85 km por hora en carretera asfaltada, una cifra notable para un vehículo de semejantes dimensiones y peso. Bajo su capó trabaja un motor diésel de 12 cilindros que genera 525 caballos de fuerza y le otorga una autonomía de 850 kilómetros sin necesidad de repostar. Esa autonomía significa que el vehículo de combate puede realizar marchas prolongadas por sus propios medios, cambiar de posición rápidamente tras cada disparo y abandonar la zona antes de que cualquier sistema de contrabatería enemigo tenga tiempo de calcular el punto de origen del lanzamiento y responder con fuego propio. Sin embargo, la verdadera diferencia entre el Tornado S y su predecesora no reside en el chasis ni en el motor, sino en la electrónica que lleva a bordo. El vehículo de combate 9A54 dispone de un equipamiento que le permite realizar de forma autónoma la georreferenciación topográfica y la navegación, mostrando su posición actual sobre un mapa digital en tiempo real. La tripulación ya no necesita desplegar equipos geodésicos ni determinar manualmente las coordenadas de la posición de tiro como ocurría con el Smerch, porque el ordenador de a bordo realiza todos esos cálculos en cuestión de segundos. El apuntamiento automático del paquete de tubos de lanzamiento se ejecuta según los datos que llegan desde el vehículo de mando, aunque en caso de necesidad la tripulación puede pasar al control manual. El operador dirige el fuego mediante una consola especial desde el interior de la cabina, y ningún miembro del equipo queda expuesto al peligro durante la salva. 3 soldados bastan para manejar un sistema capaz de arrasar una superficie equivalente a 70 campos de fútbol profesionales en un solo disparo múltiple, una proporción entre personal empleado y destrucción generada que no tiene equivalente en ningún otro ejército del planeta. El segundo componente del complejo es el vehículo de transporte y recarga 9T255, y aquí es donde se produjo una auténtica revolución respecto al Smerch original. En el sistema anterior, la máquina de recarga 9T234 cargaba los cohetes 9M55 en los tubos de lanzamiento del vehículo de combate uno por uno, utilizando una grúa instalada a bordo. Incluso con la tripulación más experimentada y mejor coordinada,
Esta operación consumía un mínimo de 15 minutos. 15 minutos detenidos en una posición abierta mientras el enemigo ya puede haber detectado el punto de lanzamiento mediante radares de contrabatería, y estar preparando un ataque de represalia constituye un riesgo mortal en cualquier escenario bélico moderno. Los diseñadores del Tornado S resolvieron este problema de manera radical. Los cohetes del nuevo complejo se alojan en contenedores especiales de transporte y lanzamiento, y la grúa del vehículo de recarga los instala como unidades completas en lugar de cargar los proyectiles individualmente. El resultado es que la recarga total de las 12 guías de lanzamiento se completa en no más de 3 minutos. Pasar de 15 minutos a 3 supone una reducción de 5 veces que en combate real puede significar la diferencia entre sobrevivir y ser destruido por el fuego de respuesta enemigo. El vehículo de combate tiene tiempo de disparar su salva, recibir un nuevo lote de municiones y abandonar la posición antes de que el adversario consiga siquiera reaccionar. El tercer elemento es el vehículo de mando 9S936, el cerebro operativo de todo el sistema desde el cual se dirige el fuego de un batallón completo de lanzadores. Su ordenador de a bordo recibe los datos sobre los objetivos, calcula automáticamente los parámetros de tiro y distribuye las tareas entre los distintos vehículos de combate del grupo. El sistema automatizado de control de puntería y fuego permite coordinar simultáneamente el trabajo de varias plataformas de lanzamiento, lo que convierte la salva de un batallón de Tornado S en algo verdaderamente abrumador para cualquier fuerza defensiva que se encuentre en el extremo receptor de semejante cantidad de explosivos volando hacia ella a velocidades supersónicas. Pero si el vehículo de combate es el cuerpo del complejo y el vehículo de mando es su cerebro, entonces los proyectiles del Tornado S son sin ninguna duda sus puños, y son puños de una precisión y un poder destructivo que marcan un antes y un después en la historia de la artillería reactiva. Los dos tipos principales de cohetes guiados que componen el arsenal son el 9M54 y el 9M549. Ambos tienen un calibre de 300 milímetros, una longitud de 7 metros con 6 decímetros y una masa aproximada de 830 kilogramos. Sus dimensiones exteriores coinciden deliberadamente con las de las municiones anteriores diseñadas para el Smerch, porque los ingenieros tomaron la decisión consciente de mantener la compatibilidad total con las guías de lanzamiento y los contenedores de transporte existentes. Pero el interior de estos cohetes esconde una tecnología completamente diferente que pertenece a otra generación. La estructura de cada proyectil se basa en un cuerpo cilíndrico con un carenado frontal de forma ojival alargada y una sección de cola que se estrecha progresivamente. En el carenado delantero se encuentran 4 timones aerodinámicos plegables que se despliegan tras la salida del cohete del tubo de lanzamiento y que permiten el control activo de la trayectoria durante todo el vuelo. Son precisamente estos timones los que, obedeciendo las órdenes del piloto automático, corrigen el rumbo del proyectil con una exactitud que las municiones no guiadas del Smerch jamás podrían alcanzar. El estabilizador de cola presenta un diseño particularmente ingenioso, con sus planos fijados sobre un anillo que gira libremente alrededor del cuerpo del cohete. Esta solución permite que el estabilizador rote en la corriente de aire proporcionando estabilidad al vuelo, mientras que el cuerpo principal del proyectil permanece sin girar sobre su propio eje, condición indispensable para que los receptores de navegación satelital y el piloto automático funcionen correctamente sin interferencias. Bajo el carenado ojival de cada cohete se aloja el bloque de control unificado, que constituye el componente más sofisticado y costoso de todo el proyectil. Este bloque integra un sistema de navegación inercial sin plataforma giroscópica, un receptor del Sistema Global de Navegación por Satélite GLONASS, un piloto automático y los servomotores eléctricos que accionan los timones aerodinámicos. Desde el instante mismo del lanzamiento, el sistema inercial comienza a rastrear la posición del cohete en el espacio tridimensional, mientras que el receptor GLONASS capta simultáneamente las señales de los satélites en órbita para determinar las coordenadas absolutas del proyectil. Estos dos circuitos de navegación funcionan en paralelo y se complementan mutuamente de una forma que merece explicarse con detalle. El sistema inercial proporciona información instantánea sobre la posición y la orientación del cohete, pero acumula errores progresivamente a medida que avanza el vuelo. El sistema GLONASS ofrece coordenadas de una precisión absoluta, pero con un ligero retardo inherente a la comunicación con los satélites. Juntos forman un ciclo cerrado de corrección continua en el que los datos satelitales actualizan constantemente las lecturas inerciales, y éstas a su vez rellenan los intervalos entre cada actualización de la señal espacial. El cohete vuela hacia su objetivo ajustando permanentemente su trayectoria, y cuando alcanza el punto final, la desviación respecto a las coordenadas programadas resulta mínima. Según algunas fuentes,
La desviación circular probable durante el tiro en salva equivale al 0,3% de la distancia de disparo, lo que a la máxima distancia de 120 kilómetros se traduce en una precisión de unos pocos centenares de metros, aunque ciertos datos sugieren que los ingenieros lograron reducir ese margen hasta el orden de metros individuales, cifras exactas que permanecen clasificadas por razones evidentes. No obstante, llegar con exactitud milimétrica al punto designado solo cumple la mitad de la misión, porque el cohete debe garantizar la destrucción efectiva del blanco una vez que lo alcanza. Y aquí es donde los dos tipos de munición del Tornado S se complementan entre sí de manera extraordinariamente letal. El proyectil 9M54 porta una ojiva de racimo que contiene en su interior 552 elementos de combate de efecto acumulativo y fragmentación, cada uno con una masa de 240 gramos. Cada uno de esos pequeños elementos es capaz de perforar 140 milímetros de blindaje homogéneo y al mismo tiempo dispersa metralla en un radio de varios metros a su alrededor. Un solo cohete, al abrir su ojiva sobre las posiciones enemigas, descarga más de medio millar de submuniciones mortales sobre el terreno, creando una lluvia de destrucción de la que resulta prácticamente imposible protegerse por mucho que la infantería se haya atrincherado o la tripulación de un vehículo blindado haya cerrado todas sus escotillas. El segundo tipo de proyectil, el 9M549, transporta una ojiva de racimo con 72 elementos de combate de fragmentación de mayor tamaño, cada uno de los cuales posee una masa y un radio de destrucción significativamente superiores, lo que lo convierte en un arma especialmente eficaz contra vehículos blindados pesados, baterías de artillería desplegadas y posiciones fortificadas de cualquier tipo. Pero quizás la capacidad más revolucionaria del Tornado S reside en la posibilidad de asignar a cada uno de los 12 cohetes de una misma salva una misión de vuelo completamente individual e independiente. Esto significa que los 12 proyectiles no tienen que volar todos hacia el mismo cuadrado en el mapa, sino que pueden dirigirse a 12 objetivos diferentes separados por distancias considerables entre sí. El bloque de control de cada cohete recibe sus propias coordenadas de destino antes del lanzamiento, y una vez que abandona la guía, sigue su trayectoria individual calculada por el ordenador de a bordo. En la práctica, una sola salva del Tornado S equivale a 12 impactos de alta precisión ejecutados de manera casi simultánea contra 12 blancos distintos, una capacidad que otorga al comandante del batallón una flexibilidad táctica sin precedentes para neutralizar múltiples amenazas dispersas con una única orden de fuego. Cualquier armamento de alta precisión es exactamente tan eficaz como lo sean las coordenadas del objetivo que se le introducen, y los diseñadores del Tornado S lo tuvieron claro desde el primer momento del desarrollo. Desarrollaron para ello un cohete experimental designado 9M534, que no transporta explosivos en su interior, sino un pequeño vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento T-90, integrado en el complejo de vigilancia Tipchak. La idea consiste en que el propio sistema de cohetes de lanzamiento múltiple se proporciona a sí mismo los datos de inteligencia que necesita, disparando un explorador hacia la zona donde se presume que se encuentran los blancos enemigos. Tras alcanzar el área designada, la ojiva se abre y el dron T-90 sale al exterior, desciende mediante un paracaídas y al mismo tiempo activa sus sensores de observación para escanear el terreno situado debajo. Durante 20 minutos este pequeño aparato transmite información de video en tiempo real tanto al puesto de mando del batallón de lanzacohetes como a los puestos de mando de otras unidades de artillería o de misiles tácticos que operen en la misma zona. 20 minutos de reconocimiento aéreo representan un volumen de información enorme que permite a los operadores detectar, identificar y geolocalizar los blancos con la precisión necesaria para programar los cohetes guiados del siguiente disparo. Una de las decisiones más inteligentes que tomaron los ingenieros de Splav durante el desarrollo fue conservar la compatibilidad total del Tornado S con los cohetes de modelos anteriores fabricados originalmente para el Smerch. A primera vista esto podría parecer un detalle menor, pero en las condiciones reales de un conflicto armado prolongado e intenso, esta característica adquiere un valor estratégico enorme. Las municiones guiadas de alta precisión equipadas con bloques de navegación satelital son armamento técnicamente complejo y caro de fabricar. Y en cualquier guerra, los proyectiles se consumen a una velocidad que supera con creces las previsiones más pesimistas de los planificadores. Cuando las reservas de cohetes guiados comienzan a agotarse, la tripulación del Tornado S no se queda indefensa, ni tiene que retirarse del frente a esperar un suministro que puede tardar días o semanas en llegar. Puede cargar en sus guías los cohetes no guiados del antiguo Smerch, de los cuales existen cantidades enormes en los depósitos militares rusos, y continuar ejecutando misiones de fuego contra objetivos de área donde la precisión métrica no resulta imprescindible.
En la práctica, un mismo complejo combina las capacidades de un arma de alta precisión y las de la artillería reactiva clásica de saturación, y el paso de un modo a otro se realiza simplemente cambiando el tipo de munición cargada en los contenedores de lanzamiento. En el año 2021, trascendió información sobre el desarrollo de cohetes reactivos de 300 milímetros de calibre completamente nuevos para el Tornado S. Y las características de estos proyectiles obligaron a los analistas militares de todo el mundo a reconsiderar sus ideas sobre los límites de lo que un sistema de lanzamiento múltiple podía lograr. El alcance de estas nuevas municiones alcanzaba los 200 kilómetros, casi el triple de lo que conseguía el Smerch original y considerablemente más que los 120 kilómetros de los cohetes estándar del Tornado S. Los ingenieros mantuvieron intactos todos los sistemas de guiado y navegación, lo que garantizaba la misma altísima precisión de impacto a esa distancia extraordinaria. 200 kilómetros es una profundidad a la que cualquier adversario considera que se encuentra en una retaguardia segura, lejos de la línea de contacto directo. Cuarteles generales, centros logísticos, aeródromos, depósitos de municiones y combustible, nodos de comunicaciones. Todo eso queda de pronto dentro del radio de acción de un lanzacohetes que hasta hace poco se clasificaba como un arma exclusivamente táctica de corto alcance. El Tornado S equipado con estas municiones de alcance extendido cruzó de facto la frontera entre el nivel táctico y el operativo táctico, convirtiéndose en un instrumento capaz de influir en el curso de los acontecimientos mucho más allá de la primera línea del frente. Ya en 2022 llegaron informaciones confirmando que unidades del ejército ruso habían recibido estos proyectiles de largo alcance. Y lo más relevante desde el punto de vista logístico es que las nuevas municiones no requirieron ninguna modificación en el diseño del vehículo de combate existente, al ser plenamente compatibles con las guías y los contenedores de transporte y lanzamiento ya en servicio. El campo de batalla contemporáneo resulta inconcebible sin la aviación no tripulada, y el Tornado S se integró de manera natural en esta nueva realidad mucho más allá del cohete de reconocimiento con dron incorporado. El complejo trabaja cada vez con mayor frecuencia en coordinación directa con diversos vehículos aéreos no tripulados de vigilancia que proporcionan datos de localización de objetivos en tiempo real. Un dron detecta un blanco, determina sus coordenadas mediante sus propios sistemas de navegación y transmite la información al puesto de mando del batallón. Desde allí los datos fluyen instantáneamente hacia los vehículos de combate, y en cuestión de minutos el objetivo recibe un impacto de alta precisión. El ciclo completo desde la detección hasta la destrucción se comprime de tal forma que el adversario simplemente no dispone de tiempo material para abandonar su posición ni para activar contramedidas defensivas de ningún tipo. Según los datos disponibles, el ejército ruso cuenta actualmente con alrededor de 20 unidades del Tornado S en servicio activo, y la producción en las fábricas de Perm continúa sin interrupción. Cada nueva máquina que sale de las líneas de montaje incrementa la capacidad de fuego de las brigadas de artillería de cohetes y proporciona al mando militar una herramienta adicional para resolver las misiones de combate más complejas y exigentes. Y teniendo en cuenta el perfeccionamiento constante de las municiones, desde los cohetes guiados básicos hasta los proyectiles de última generación capaces de volar 200 kilómetros, el potencial de este sistema está lejos de haberse agotado y seguirá creciendo en los próximos años mientras la carrera armamentística mundial en el ámbito de los lanzacohetes múltiples continúa acelerándose sin que ninguna potencia militar esté dispuesta a quedarse atrás. Si este video te ha resultado interesante y has aprendido algo nuevo sobre una de las armas más devastadoras que existen en el mundo actual, te pido que dejes tu pulgar hacia arriba, porque ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas. Escribe en los comentarios qué sistema de armas te gustaría que analicemos en el próximo video, y si todavía no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las próximas entregas.